Bueno, realmente es un gran gusto para mí, sí, acá, volver a Río Cuarto, mi ciudad, digamos, donde viví hasta los 20 años, donde tengo los amigos, la familia, los compañeros, las profesoras, ¿no es cierto? Y es una alegría. Lo que sí, bueno, y en consecuencia agradezco, por supuesto, esta oportunidad a la Secretaría de Cultura, pero estos amigos, ¿cómo me va a dar Uburrey? O sea, Uburrey es difícil para explicar porque no es un poema que uno lo toma, lo lee, ¿no es cierto? Y participa con eso, a su público, ¿no es cierto? No es tampoco un relato breve, es una obra de teatro y larga, ¿no es cierto? Las puestas en escena de Ubú duran 1 hora y media o dos, entonces acá no lo podemos, por supuesto, no podemos compartir la reproducción con la lectura. Entonces será solo, bueno, vamos a ir haciendo comentarios y acercamientos en la medida de lo posible, pero de cualquier manera, pasado este pase de factura, que como me has dado, Burrey, la verdad es que ha sido además una oportunidad fantástica para releer, retomar esta obra que fue bisagra entre el clasicismo y la modernidad, podríamos decir, en la literatura. Es realmente la vanguardia. Algunos dicen que es la proto-vanguardia. Yo creo que es ya la vanguardia, es la primera obra de vanguardia. O sea, imagínense, Ubu Rey fue una obra de teatro que se estrena en el año 1896 en Francia. Su autor es Alfred Jarry y tenía ya unos 6 o 7 años de producción. Es un texto incluso que no está cerrado, no es definitivo, porque tiene muchas versiones y además continuaciones, ¿no es cierto? O sea, se hace una verdadera saga ubuesca, ¿no? Con este personaje que es Ubu. Eh, el nombre, quizás por curiosidad, podríamos decir, ya que acá muchos somos docentes, ojo, porque está tomado del profesor de física, o sea, es una caricatura del profesor de física, ¿no? Que comenzó siendo entonces una especie de farsa estudiantil y terminó siendo esta obra que, como decimos, es bisagra en la historia del arte. Es bisagra en la historia del arte, porque a partir de Ubú podemos decir que comienzan y se afianzan las vanguardias, ¿no? Por lo menos en la escena, por lo menos en la escena. Eh, Imagínense, 1896, y si uno piensa que el sentido surge de ese encuentro del texto con el lector, o en el caso del teatro, ¿no es cierto?, con el espectador, ¿no? Imagínense qué efectos de sentido puede haber tenido una obra cuya primera palabra fue mierda. Y así, con una R de refuerzo, ¿no es cierto? Así comienza. Bueno, lo que cuentan los periódicos de la época es que se armó tal revuelo, digamos, el teatro se dividió, ¿no es cierto? Mitad que se reían y lo festejaban y mitad enojadísimos, ofendidos con esta grosería extrema, ¿no? En un teatro, semejante palabrota obscena. Duró 15 minutos la bataola y el actor que personificaba a Ubu tuvo que esperar 15 minutos en silencio hasta que alguien del público pidió calma y a ver si podía proseguir la obra. Pero así empieza, y esa es quizás su marca, ¿no es cierto? Su marca es comenzar con esta palabra y con eso generar
esto que decíamos, esta bisagra, ¿no es cierto? Un antes y un después, la creación de un público que esté dispuesto a lo nuevo, a la experimentación y sobre todo una experimentación que es muy crítica con el mundo de la racionalidad burguesa de la época, ¿no es cierto? Es justamente contra eso que aparece esta palabra. Podríamos, o sea, les voy a pasar algunos datos, ¿no es cierto?, sobre la saga oboesca, por lo cual, digamos, lo que quisiera mostrar a partir de esta continuación, ¿no es cierto?, de Ubú en Ubú Rey, es la que trabajamos nosotros, ¿no es cierto?, ahora que vamos a presentar ahora, pero también está Ubú Cornudo, en la segunda, Ubú Encadenado, también hay y Ubú en la colina, ¿no? Además los almanaques del padre Ubú, y también escribió una serie de pequeñas novelas llamadas El Supermacho, Mesalina, Los días y las noches. Y Alfred Jarry murió a los 34 años, ¿no? O sea, una producción frenética, podríamos decir. Entonces eso también está marcando un modo de estar en el mundo y en la literatura, ¿no? Y en el mundo de la cultura, porque, digamos, en la época, si nos situamos en Francia, fines del siglo XIX, ya los simbolistas habían hecho las experiencias con los sentidos, ¿no es cierto? Pero Rimbaud abandona la literatura y se va a viajar y prefiere viajar, cazar, etcétera, y deja la literatura. En cambio, Jarry se afianza cada vez más en la literatura, por eso les quería comentar esta continuidad, ¿no es cierto?, de Ubú en otros textos, y desde ahí, desde la literatura y desde la cultura, es donde ejerce esa radical resistencia al orden, ¿no? Porque realmente es una radical resistencia al orden y lo vamos a ver no solamente por el mundo representado, que en ese sentido podríamos decir que es una gran sátira al poder, como ya adelantó Antonio, ¿no es cierto?, sino también al mismo orden estético de la producción del teatro de su época, es decir, está deconstruyendo los mecanismos de producción de la cultura. Entonces, bueno, un poco esos serían los dos ejes, ¿no es cierto?, en que a mí me gusta leerlo y es lo que quiero compartir con ustedes. O sea, ¿qué hace esta obra emergiendo en ese momento en la cultura y qué sigue haciendo en la actualidad? En la actualidad no solamente se sigue representando, sino que el mismo Jarry fue el creador de una escuela filosófico-estética llamada la patafísica, ¿no?, que es un saber que se ocupa no de las reglas generales como la ciencia positiva, sino justamente de las excepciones, ¿no? Por eso decimos que hay una radical ruptura. Y se ocupa de las excepciones y se ocupa de todo lo posible, ¿no? De todo lo posible en tanto imaginable. Bueno, esa línea sigue produciendo en la actualidad, o sea, ha pasado más de un siglo, ¿no? Y sigue y tiene vigencia. Bien, ¿en qué tradición uno piensa que se entronca? Porque todas estas innovaciones generalmente son también el emergente de algo que de alguna manera está en la cultura, ¿no es cierto? Porque no hay palabras originales, palabras adámicas, ¿no es cierto? Que uno diga de pronto nace y sale algo totalmente nuevo que revoluciona todo. Quizás lo que primero a uno le viene a la mente es el grotesco, ¿no?, de la llamada cultura carnavalesca de François Rabelais, ¿no es cierto?, otro francés que en el siglo XVI hace una operación de traer el lenguaje de la plaza pública con todo el grotesco, ¿no es cierto?, en donde aparece la genitalidad, las partes bajas del cuerpo, la obscenidad, etcétera. Eso lo lleva a la literatura,
¿no es cierto? Y bueno, lo que hace Jarry es justamente digamos, lo hace o sea, hace que ese lenguaje que era el lenguaje popular y de la plaza esté ahora, sea vehículo de crítica al poder, ¿no es cierto? O sea, no es ya el objeto es el poder, ¿no? A través de esta figura de Ubu. En ese sentido, podemos decir que lo que hace es una especie de sabotaje a la cultura, ¿no es cierto? Es un arte como sabotaje, hace que implosione desde adentro, porque traer todo eso, ¿no es cierto? Ese grotesco, la fuerza de ese grotesco al teatro, pero no solamente a la ficción, ¿no es cierto?, sino también a la misma constitución del hecho teatral, hace que implosione, ¿no?, que de alguna manera implosione, y bueno, y por eso es que me parece en realidad una genial elección poder recordar y volver a pensar y volver a leer el Ubu Rey, ¿no? Lo que para quienes no lo conocen, ¿no es cierto?, podría presentar brevemente la trama, ¿no? La puesta en escena de esta primera representación fue precedida por una breve intervención del autor, de Ray Jarry, en el que dijo, la presenta de una manera muy breve y muy sobria, y dice así, ¿no?, como para ir ubicándonos: la acción que va a comenzar ocurre en Polonia, es decir, en ninguna parte, ¿no? Y ahí empezamos entonces. Ese cuestionamiento, recién veíamos ese hermoso documental sobre Floriani y el realismo. Esto es precisamente el realismo grotesco, que es un antirrealismo. Es o sea, es la no representación del mundo referencial. Polonia es un no lugar, ¿no es cierto? No es Polonia, es un no lugar, pero al mismo tiempo es también, o sea, hay ese doble juego con la referencia y la deconstrucción de esa referencia para producir algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que rompe con lo habitual, con lo previsible. Podríamos ver, propongo, un fragmento de la escena, ¿no?, inicial, y nada más que un fragmento traje como para ir ambientándonos unos minutos no más, y después les cuento la trama, y entonces a partir de esa trama vamos a ir viendo esto que les comenté al principio, que a mí me interesa ver qué tiene de satírico hacia la sociedad de su época y hacia el poder, y qué tiene de paródico hacia el arte, ¿no? Hacia el arte de su época y sobre todo de la escena. No sé si quieren... ¿Quién proyecta? Allá. Bueno, mientras viene esta escena, les puedo contar brevemente la trama, y entonces cuando termine de contar la trama, yo le hago una seña y vemos la escena. La trama es la siguiente. La primera escena, que es la que vamos a ver, ¿no es cierto?, está Ubu y su mujer, que se llama Madre Ubu, Padre Ubu y Madre Ubu. Vienen, no se olviden, de esta farsa estudiantil, ¿no es cierto?, estos nombres y estos personajes. Entonces, es una deformación del nombre del profesor de física, ¿no?, el de Padre Ubu. Y su compañera tenía que ser Madre Ubu. Ella le recuerda que, habiendo sido rey de Aragón, él ha perdido todo su poder y que en consecuencia tiene que ser el rey de Polonia. Y para eso tiene que matar al rey, a Wenceslao, que es el actual rey de Polonia. Para tales fines, entonces, hablan con un capitán, ¿no es cierto?, que lo buscan de cómplice para poder asesinar al rey, y Ubu
aprovecha, ¿no?, de la confianza que tiene el rey depositada en él, porque es su capitán de dragones, y lo invita el rey a pasar revista a la tropa, y en esa revista él y sus secuaces, este otro capitán, ¿no es cierto?, lo matan, ¿no? Lo matan a él, al rey, a los hijos, y uno de los hijos logra escapar con la madre, el hijo se llama Pelelao, y logra escapar con la madre, se refugian en una caverna. Mientras tanto, Ubu desarrolla un poder despótico, llama, fíjense, ¿no?, de las primeras medidas es apropiarse de las finanzas. Entonces llama a todos los nobles, les pregunta qué tienen, va un contador va tomando nota de lo que tiene y los va arrojando a una trampa, ¿no es cierto?, y los va eliminando. Después viene la Corte de Justicia. Entonces, con la Corte de Justicia también quiere imponerles cambios, ellos se niegan, también van a parar al foso. Sale entonces él a cobrar los impuestos al pueblo, adjudicándose el rol del Estado, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí comienzan todos los desmanes, o sea, el pueblo aterrorizado por las amenazas, ¿no es cierto?, para cobrar los impuestos, clama por el regreso del heredero del rey. Mientras tanto, el que ha traicionado a quien fue su compañero de aventura, ¿no es cierto?, Bordura, lo ha puesto prisionero, se escapa Bordura y va a hablar con el zar de Rusia. Fíjense, ¿no?, lo que es, no hay ninguna unidad de espacio y de tiempo, como verán en estas escenas, ¿no? Va a hablar con el zar de Rusia, que es familiar del rey de Polonia, le dice lo que ha pasado y entonces el zar de Rusia le declara la guerra. Hay escenas de batalla también en la obra y Ubu con algunos de sus palotines, ¿no es cierto?, de los que lo siguen, se refugia en una caverna. A esa caverna llega Madrubu, también, que viene huyendo porque le quieren sacar el dinero que ha acaparado. Y bueno, huyen en la nieve. Mientras tanto, Pelelao logra volver al poder, ¿no es cierto? Vuelve al poder, los persigue, ellos suben un barco y ahí empieza después la otra aventura, ¿no es cierto?, que es la de Ubu Cornudo. Ellos suben un barco y en ese barco va hacia las costas de Francia y en Francia sigue con esta misma línea de despotismo, crueldad, etcétera, ¿no?, traiciones, groserías, obscenidades, etcétera. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, bueno, podemos ver una escena ahora, unos minutos como para ambientarnos. Usted sí que es un grandísimo tunante. No me hagáis acocotaros, Madre Ubu. Padre Ubu, ¿a mí? Es a otro a quien habría que asesinar. Por mi velón verde, no lo entiendo. Pero ¿cómo, Padre Ubu? ¿Acaso usted está contento con su suerte? Ciertamente que sí. Y con menos estaría. Capitán de dragones, oficial de confianza del rey Venceslas, condecorado con la Orden del Águila Roja de Polonia y antiguo rey de Aragón. ¿Qué más que rey? ¡Pero! ¡Padre Ubu! ¿Cómo? Después de haber sido rey de Aragón, se conforma con llevar a los desfiles a medio centenar de matones con machete, pudiendo suceder a la de Aragón la corona de Polonia sobre su facha. ¡Ah! No entiendo. ¡Ay! ¡Es tan idiota, Padre Ubu! Pero el rey Venceslas está aún bien vivo. Y Ah. suponiendo incluso que muera,
¿No tiene acaso legiones de hijos? ¿Y quién te impide masacrar a toda su familia y ponerte en su lugar, padre Ubu? Me estáis injuriando. Y pronto se os hará pasar por la cacerola. Ay, mire, padre Ubu, si yo llego a pasar por la cacerola, ¿quién te va a surcir los fondillos de ese calzón? Ay. Sucio, asqueroso. Realmente. ¿Y qué más? Es que no tengo un culo como los demás. Padre Ubu, yo que usted se culo. Quería ponerlo sobre un trono, padre Ubu. Imagine, padre Ubu. Podríamos aumentar indefinidamente nuestras riquezas, padre Ubu. Y comer longaniza de lo más seguido, padre Ubu. Y pasear por las tardes en carroza, juntos los dos, padre Ubu, todo. Si fuera rey, me haría construir una gran capelina como la que tenía en Aragón. Y que esos bribones de españoles me han robado imprudentemente. ¡Eso! ¡Eso! Y además podríamos conseguir una sombrilla y un gabán que te cayera hasta los tobillos, padre Ubu. Cedo a la tentación. ¡Cretino de mierda! ¡Mierda de cretino! Si me lo cruzo en alguna esquina pasará un mal rato. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, padre Ubu! Ahora sí, parece que te estás convirtiendo en un hombre de verdad. ¡Oh! 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 No de la boquita, padre Ubu. No. ¡Dame No. la boquita, carajo, te digo! No. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡Yo! ¡Capitán de dragones! Sí. ¡Degollar al rey Venceslas! ¡Antes morir! ¿Y qué quieres? ¿Seguir andrajoso por las calles como una rata pordiosera y asquerosa? Prefiero ser pordiosero como una rata flaca y valiente, que rico y malvado como un gordo gato. ¡Uy, padre Ubu! ¿Y qué será de la butifarra? ¿Y qué de la longaniza? ¿Y qué de los paseos en las tardes en carroza conmigo, padre Ubu? ¿Qué? ¿Qué? Y después, ¿qué más, madre Ubu? ¿Qué más? Estaba duro este. Pero creo que sembré una semilla de duda en él. Gracias a Dios. Un poquito nada más, porque sobre todo gracias a mí. En 7 días, tal vez, ¿sí? La nueva reina de Polonia. Entró. Perdón. Es un grupo argentino y tiene muchos guiños y parodias del discurso de los medios argentinos, de la política argentina y demás. Es interesante. Digo, para poder ver una de las tantas representaciones, ¿no es cierto? Ya que hablábamos recién con Cookie, recordando
al profesor Rebol, que decía que de teatro realmente hay que hablar desde la puesta en escena, ¿no? Porque es donde se conjuga el texto literario con esto nuevo que es la puesta en espectáculo. Bueno, pero como nosotros tenemos acá solo el texto literario, me voy a remitir a eso para ver un poco lo que les planteé al principio, ¿no? Las características de este grotesco. Y con la pregunta, ¿no es cierto?, que por lo menos a mí me interesa hacerme siempre, ¿no?, de la literatura. ¿Qué política tiene este grotesco? Porque hay como una política muy evidente que es atacar estas formas despóticas del poder, ¿no es cierto?, mediante lo satírico. Pero creo que podemos ir incluso un poquito más allá, y esa es la propuesta, ¿no? Entonces, para ver los elementos del grotesco, traigo algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de la constitución de estos personajes. Ustedes ven que se sienten las risas del público, ¿no es cierto?, de esta escena que hemos traído hoy. Y quizás si yo les contaba la trama, ¿no es cierto?, era una trama trágica de asesinatos, guerras y desencuentros. Sin embargo, ¿no?, la estética del grotesco provoca risa. Entonces, bueno, creo que ahí está el punto, ¿no?, que a mí me interesa. ¿Por qué provoca risa? ¿Y cuál es entonces la política, ¿no?, de esa construcción de ese grotesco? O sea, ¿qué efectos supuestamente se quieren conseguir? Entonces, si uno empieza a hacer por lo menos un breve paneo, ¿no es cierto?, sobre los personajes y sus características, vamos a señalar unas pocas, ¿no?, porque tampoco da el tiempo para hacer un análisis desmenuzado. Pero bueno, Ubu es soberbio y es cobarde, ¿no es cierto?, está dispuesto a traicionar en todo momento. Les leo en la escena 5 del primer acto, tiene 5 actos, ¿no? Aquí está. Dice, en esta escena 5 está Padre Ubu, Madre Ubu y un mensajero. Padre Ubu: señor, ¿qué quiere usted? Lárguese, me fastidia. El mensajero: señor, ha sido usted convocado por el rey. Y sale. Padre Ubu: oh, mierda, me cago en re 10. Por mi candela verde, me han descubierto, voy a ser decapitado. Ay, ay, ay. Madre Ubu: qué tipo más flojo, y el tiempo apremia. Padre Ubu: oh, tengo una idea, diré que han sido Madre Ubu y Bordura. Madre Ubu: ah, gran P.U., si lo haces, Padre Ubu, eso, lo haré. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? O sea, ahí se va delineando las características del personaje, que no tiene ningún problema en traicionar. Y ahí vamos viendo esto, que después lo vamos a trabajar un poco desde la perspectiva de Foucault con los anormales, ¿no?, que es esta conjunción de el poder supremo para matar y decidir sobre la vida y los bienes de la gente, por un lado, y la descalificación total del sujeto que ejerce ese poder, ¿no? Esa conjunción es quizás lo más interesante, me parece, a donde apunta la sátira de Alfred Jarry, ¿no? Los otros elementos del grotesco ustedes habrán visto por la gestualidad que estos actores ponen de manifiesto. Son, bueno, todo lo que sea la fiesta, la comida, los orificios bucales, anales, que son los que ya había trabajado Bastín, la cultura carnavalesca, como lo propio de la cultura popular, en tanto se borran los límites del adentro y del afuera, ¿no es cierto?, de lo alto y de lo bajo, ¿no? Pero acá, de nuevo, se vuelve a hacer este particular juego,
¿Por qué? Porque justamente ese grotesco que borra las fronteras entre lo alto y lo bajo es para estipular una jerarquía de dominio absoluto, ¿no? Porque es el rey absoluto. Entonces ahí de nuevo tenemos otro momento que me parece interesante para seguir pensando. Dentro de los personajes, ¿no es cierto? El pueblo es aún más despreciable que Ubu, ¿no es cierto? Porque obedece, aplaude por temor, por ignorancia, por costumbre. Y solo cuando se sublevan, cuando Ubu con ese carrito de finanzas viene a cobrar los impuestos, ¿no es cierto? Y ya se saben sus intenciones. Entonces, bueno, recién ahí se sublevan cuando ya le quitan y le han sacado todo, ¿no? Por otro lado, otro de los elementos del grotesco es también el valor de las palabras, ¿no? Y está relacionado con esto que decimos, el valor del poder y del poder absoluto. A mí esto me recuerda a la frase de Humpty Dumpty, ¿recuerdan? El personaje de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País del Espejo, en que Humpty Dumpty dice, no importa lo que significan las palabras, lo que importa es quién es el amo, ¿no? Y fíjense, en la escena final, cuando están, como les comenté, en la barca, ¿no es cierto?, y huyendo rumbo a Europa y a punto de iniciar otra correría como la que han hecho en Polonia, ¿no es cierto?, van en la barca, hay tormenta y el comandante dice, arríen el gran foque, recójanles un rizo a las gavias. Padre Ubu, eso no está mal, incluso está bastante bien. ¿Lo oye, señora tripulación? Tomen una gran foca y recojan alubias. Varios agonizan de la risa, una ola sobrepasa la borda. Padre Ubu, oh, qué diluvio, este es un efecto de las maniobras que hemos ordenado. Madre Ubu y Pila, qué cosa deliciosa es la navegación. Una segunda ola sobrepasa la borda. Pila, desconfíe de Satán y de sus pompas. Padre Ubu, sire muchacho, tráiganos algo de beber. Y así sigue este diálogo, ¿no es cierto?, en que me interesa al final, ¿no?, en que Padre Ubu, que ha logrado lo que quiere, que es comandar la nave aún sin saber hacerlo, dice, señores, por bello que sea, no se compara a Polonia. Si no hubiera una Polonia, no existirían los polacos, ¿no? Y acá tenemos ese juego con el sinsentido, ¿no es cierto? El sinsentido y la incongruencia, que es lo que genera la comicidad del grotesco, ¿no? Bueno, esto en cuanto a una presentación muy somera de los elementos del grotesco, ¿no es cierto? Tengo otros, a ver, del festín, como habíamos dicho. Como para que vean que sigue la línea de esta representación que vimos, ¿no? Es en la escena en que Padre Ubu y Madre Ubu han invitado al capitán Bordura y a sus partisanos para hacerlos cómplices del asesinato del rey, ¿no es cierto? Entonces se sientan todos a comer, los invitan a comer, y dice Capitán Bordura, Madre Ubu, ¿qué nos dará de bueno hoy? Madre Ubu, este es el menú. Padre Ubu, oh, esto me interesa. Madre Ubu, sopa polonesa, costillas de rastrón, ternera, pollo paté de perro, rabadillas de pavo, carlota rusa. Padre Ubu, eso es bastante, supongo. ¿Hay más todavía? Madre Ubu, continuando. Helado, ensalada, frutas, postre, caldo, topinambur, coliflores a la mierda. Padre Ubu, ¿me tomas por el emperador de Oriente para hacer semejantes gastos? Madre Ubu, no lo escuchen, es imbécil. Padre Ubu, afilaré mis dientes contra sus pantorrillas. Madre Ubu, mejor sigue cenando, Padre Ubu, aquí tienes polonesa. Padre Ubu, caramba, qué fea está. Capitán Bordura, en efecto, no está buena. Madre Ubu, caterva de árabes, ¿qué les pasa?
Padre Ubu, golpeándose la frente. Oh, tengo una idea, regresaré enseguida. Se va y dice, Madre Ubu, señores, probaremos la ternera. Capitán Bordura, está muy buena, ya terminé. Madre Ubu, ahora las rabadillas. Capitán Bordura, exquisito, exquisito, que viva la Madre Ubu. Todos, que viva la Madre Ubu. Padre Ubu regresando, y muy pronto gritarán que viva el Padre Ubu. Sostiene en la mano una escoba innominable y la arroja sobre el festín. La escoba innominable es la escobilla para limpiar los retretes. Bueno, es esta, ¿no? Esta cuestión grotesca de la comida, lo bajo corporal, etcétera, mezclado permanentemente, que es lo que genera ese grotesco que, bueno, se podría hablar mucho sobre grotesco como estética, ¿no es cierto? Pero que se basa sobre todo en la fealdad del cuerpo humano, ¿no es cierto? Indican el límite con lo abyecto y lo deseable y por eso generan esa risa explosiva por la incongruencia, ¿no es cierto? De sobrepasar los límites de una relación según los cánones de las buenas costumbres, ¿no? Ahora bien, lo que les había comentado que lo que me interesaría trabajar es los dos aspectos, ¿no? De cuál es la política del grotesco. No trabajar, en realidad es compartir una lectura que me interesó muchísimo que un filósofo que también hace filosofía política, que es Michel Foucault, trabaje en los anormales un tipo de poder que le llama ubuesco, ¿no? O sea, toma el nombre de justamente este personaje para hablar, para especificar en qué consiste y hace una descripción que es bastante inquietante, me parece. Él lo hace en Los Anormales, es una serie de clases que él dio en el Colegio de Francia y que fueron reunidas bajo el título de ese libro. Y ahí comienza trabajando las pericias psiquiátricas. Entonces trabaja las pericias psiquiátricas que se hacen para los casos judiciales, ¿no es cierto? Por las cuales se supone que la pericia tiene que decir si aquel que está acusado de cometer un crimen, si es imputable o inimputable. Eso sería. Bueno, lo que presenta Foucault y lo lee a sus discípulos es justamente las pericias que la mayoría no hacen ni al campo de la justicia, porque no dicen si ese sujeto es imputable o no, ni al campo de la ciencia, porque no describen algún tipo de patología por las cuales se pueda pensar el grado de responsabilidad de los sujetos en los actos, ¿no es cierto? Sino que hablan de lo que les falta, de la inmadurez, de actos que extraños y demás, con lo cual Foucault va a construir esta noción de las identidades sociales de los anormales, ¿no? Como esa identidad necesaria para disciplinar, ¿no? Y lo que nos interesa, esto es como para ubicar, ¿no es cierto?, de dónde habla él de lo ubuesco. ¿Qué nos interesa? Me interesa sobre todo cuando él dice que en qué consiste el grotesco, ¿no? Y voy a leer la definición que él da de textos grotescos. Dice, textos grotescos, y cuando digo grotesco querría emplear el término en un sentido, si no absolutamente estricto, al menos un poco ceñido o serio. En el caso de un discurso o un individuo, calificaré de grotesco el hecho de poseer, por su estatus, efectos de poder de los que su calidad intrínseca debería privarlo. Lo grotesco, o si lo prefieren, lo ubuesco, no es simplemente una categoría de injurias, no es un epíteto injurioso y no querría utilizarlo en ese sentido. Y entonces más adelante especifica, y acá me parece que está el nudo de la cuestión. Dice, es la maximización de los efectos de poder a partir de la descalificación de quien los produce, ¿no?
Y entonces a partir de eso hace un paneo por la cultura occidental, ¿no es cierto? Entonces toma Nerón, ¿no es cierto?, el máximo poder y el individuo más descalificado, ¿no es cierto?, en cuanto a su moral, su ética, sus costumbres, su racionalidad, etcétera, ¿no es cierto? De ahí, bueno, pasa a Hitler, a Mussolini, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchos exponentes de lo ubuesco de lo grotesco del poder, ¿no? Esa maximización del poder para en manos de los individuos menos calificados, ¿no? A partir de la descalificación de los que los producen. Y sigue Foucault, se los quiero leer, dice: al mostrar explícitamente el poder como abyecto, infame, ubuesco o simplemente ridículo, no se trata, creo, de limitar sus efectos. Me parece, al contrario, se trata de manifestar de manera patente la inevitabilidad del poder, la imposibilidad de eludirlo, que puede funcionar precisamente en todo su rigor y en el límite extremo de su racionalidad violenta, aun cuando esté en manos de alguien que resulta efectivamente descalificado. Y eso me parece que es la orientación que a mí más me ha perturbado para pensar en la política de este grotesco y pensar entonces la sátira, ¿no? Que se ha hablado mucho de cómo Uburrey es una sátira al poder, a los poderes absolutos. Lo que pasa es que al ser una sátira grotesca por el grotesco, adquiere esta otra dimensión que es la que me gustaría, por lo menos a mí me ha inquietado, ¿no? Pensar esa suma de poder en los individuos menos calificados, ¿no?, que lo producen. Me parece que es bastante interesante para pensarlo en tanto sátira. Ustedes saben que, bueno, la diferencia que tomamos entre sátira y parodia es más bien pragmática. La sátira apunta a las costumbres, a las reglas, a los hábitos, a los personajes, ¿no es cierto?, para descalificarlos, ¿no? O sea, una sátira, por ejemplo, una caricatura es una sátira, toma elementos de algún personaje público, ¿no es cierto?, y resalta algunos de sus defectos o de los rasgos más característicos y los hace inarmónicos, defectuosos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la sátira apunta a personajes, actores sociales, acciones, etcétera. En cambio, la parodia, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, para odos, tiene en cuenta los discursos, ¿no es cierto? O sea, es un discurso que necesita un texto, un otro discurso sobre el cual ejercerse. Y entonces ahí viene el otro aspecto que a mí me interesa pensar para entender esa sátira, a ese humor, ¿no?, a ese tipo de poder que maximiza el poder descalificando al sujeto que lo produce, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerda que dijimos en los comienzos que lo que me parece que es tan interesante retomar y volver a pensar en Uburrey es cómo hace esa resistencia tan radical a la cultura, hace que la cultura implosione, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí están los primeros experimentos que él hace con la parodia, es decir, ¿qué es lo que parodia? Por ejemplo, parodia la construcción del verosímil, ¿no es cierto? Veamos en la escena primera, ¿no?, en el acto 5, Madre Ubu dice un parlamento en una parte, y a pesar de que la convención teatral impone que la parte se dirige al público, ¿no es cierto?, es lo que el actor le dice al público, pero que se supone que
quien comparte la escena no se entera, ¿no es cierto?, de eso, ocurre esto en el acto 5. Madre Ubu, aparte. Aprovechemos la situación y la oscuridad, simulemos una aparición sobrenatural y hagámosle prometer que nos perdonará nuestros latrocinios. Eso es cuando se encuentran en la gruta. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando huye Madre Ubu, se encuentra en la gruta con Padre Ubu? Y Padre Ubu a continuación dice, pero por San Antonio alguien habla, sanca Dios, que me cuelguen. Es decir, el personaje ha transgredido la convención teatral, ¿no es cierto? Perdón. Que consiste en que si alguien dice una parte, se lo dice al público, pero no puede escucharlo de ninguna manera otro actor que participa de la ficción, ¿no es cierto? Bueno, estas parodias a las convenciones de la escena están apuntando a producir, así como esa hay muchos más, ¿no? O sea, fíjense, la descripción, por ejemplo, que en ese breve discurso que precede a la presentación, yo les comenté que Jarry habla incluso presenta su obra, el escenario. Fíjense lo que es el escenario. Dice, tendremos por lo demás un decorado absolutamente exacto. Ustedes verán puertas que se abren a planicies nevadas bajo un cielo azul, chimeneas cubiertas de un péndulo que se rompen para servir de puertas, y palmeras que reverdecen al pie de las camas para que puedan pastar de ellas elefantitos encaramados a las estanterías. Claro, fíjense, o sea, esta ruptura total con el realismo de la época, ¿no es cierto? Y con esta, sigamos pensando, es siglo XIX, ¿no es cierto? Es siglo XIX. Entonces, con el realismo de la época y con esta representación tradicional del teatro que quería crear justamente la idea del verosímil, ¿no es cierto?, de que lo que ocurría en la escena era precisamente aquello con lo cual uno podía conectarse incluso afectivo, psicológicamente. Esto no, esto genera una distancia, ¿no es cierto?, genera un distanciamiento y por eso genera risa. Porque para que haya risa no tiene que haber un compromiso afectivo, tiene que haber una especie de distancia que genera algo de superioridad por parte del espectador frente a esto que se está representando. Y ese distanciamiento es uno de los mecanismos, ¿no es cierto?, con los que se logra es por el exceso del grotesco. Ustedes han visto las escenas, son excesivas, ¿no es cierto?, por el exceso del grotesco, o sea, y la parte satírica, pero también por la parte paródica, por la ruptura de estas normas por las cuales el espectador tradicional que va al teatro espera encontrar un universo con el cual identificarse. Y acá no hay identificación posible, ¿no es cierto? Hay una distancia crítica, ¿no? Bueno, y un poco a eso quería apuntar, ya vamos cumpliendo con el tiempo. Lo que quería apuntar es que en este tipo de hechos estéticos, ¿no es cierto?, como es el caso de Ubu Rey, esa distancia permitiría una cierta liberación, que es la que Umberto Eco dice que no se da en lo cómico, pero sí en el humorismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice, para que exista lo cómico es cuando se rompen las reglas, ¿no es cierto? Se rompe una regla, pero para que alguien se ría debe darse cuenta que se rompe la regla, pero esa regla la tiene que tener internalizada. Por eso produce risa, ¿no es cierto? Produce risa el que se cae y se tropieza, produce risa, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Todas las situaciones de gag y de comicidad que nos podamos imaginar. En cambio, y él dice que por eso, ¿no es cierto?, lo cómico no libera en realidad, porque después de pasada la risa, la regla esa que se ha roto, ¿no es cierto?, vuelve a imperar porque está internalizada. Al estar internalizada se produce la risa, ¿no es cierto?, si no, no produciría risa. Entonces vuelve todo el mundo a la normalidad, entre comillas, que tenía antes del momento de la risa.
Él dice, pero, dice, ¿cómo sería liberador? Sería liberador si se tratara del humorismo, el humorismo toma no en vano la expresión de Pirandello, ¿no? Que sería una especie de distanciamiento. Él dice metasemiótico, es una palabra un tanto demasiado jerga teórica, ¿no es cierto? Pero que quiere decir que es un distanciamiento por el cual el objeto estético, esta obra de teatro o literaria o la obra que sea, es ella misma objeto de deconstrucción, ¿no es cierto? O sea, no ya el mundo que esa obra refiere, sino la obra misma, ¿no? Y esto es un poco lo que está haciendo Ubu Rey con las convenciones teatrales de la época, y por eso decíamos que es una especie de implosión y de sabotaje a la cultura hegemónica, ¿no? En su momento. Por eso podemos decir que es del primer vanguardismo. Y entonces, a partir de ese distanciamiento y esa generación entonces de algo nuevo, una concepción de poder que no es solamente la tradicional sátira que devela los defectos de un gobernante, como lo teníamos en las caricaturas de la época y demás, sino que al mismo tiempo que devela los defectos, ¿no es cierto?, lo muestra con el poder absoluto. Entonces, ahí está produciendo un cuestionamiento al poder mucho más radical, y está produciendo un cuestionamiento al hecho estético y a la cultura de su época también mucho más radical, porque está rompiendo las convenciones con la parodia, ¿no? Y bueno, y acá ya como para terminar, lo que sería también motivo de reflexión es cómo muchas veces en la historia del arte ha sido precisamente este tipo de discursos que se permiten el humor, que juegan con el humor y con la risa, los que han innovado, son los que han experimentado. Es a partir de ellos que la cultura ha hecho un clic, ha hecho un cambio, ¿no? Y si no, pensemos, el Satiricón de Petronio, ¿no es cierto? Quizás uno podría pensar que es la primera novela moderna, ¿no? Y que es, bueno, como su nombre lo indica, es una sátira, ¿no? Una sátira extrema. Quien hace un trabajo sobre esto para las artes plásticas es Gombrich. Gombrich trabaja como la caricatura del siglo XIX es la que se daba en los periódicos de tiradas masivas, ¿no es cierto? Sabemos que en el siglo XIX hay un auge de la cultura de masas a partir de los medios gráficos, ¿no es cierto? Y allí aparecen las caricaturas también difundiéndose masivamente. Y él dice que si no hubiera sido por las caricaturas, no se hubieran dado las condiciones de producción del arte no figurativo. Entonces él piensa, por ejemplo, en el Grito de Munch, ¿no es cierto? No sé si lo tienen presente, como un eslabón entre la caricatura y el arte no figurativo, ¿no? O sea, nuevamente la caricatura, el humor también está abriendo los caminos de la innovación para permitir los experimentalismos, las vanguardias, los nuevos. Bueno, y un tipo de crítica que tiene este tipo de radicalidad, ¿no es cierto? O sea, que no necesariamente es subversiva, no necesariamente es revulsiva, pero sí, por lo menos, uno puede pensar que cuestiona las respuestas habituales, ¿no? Cuestiona las respuestas habituales a la ley y permite entonces la producción de algo nuevo, algo nuevo. Y en ese sentido, bueno, yo adhiero a la poética humorística de Macedonio Fernández, que dice que precisamente lo que hace el humor es abrir a la todo posibilidad, ¿no? Y esta obra, de alguna manera, significó eso, ¿no es cierto? En un momento de bisagra, ¿no?, de la historia de la cultura, significó la apertura a algo nuevo,
algo nuevo, al experimentalismo de las vanguardias. Se dice que es la primera obra de las vanguardias esta, ¿no? El Ubu Rey. Bueno, hay muchísimo más, por supuesto, para decir, qué sé yo, las lecturas, ¿no? De cada uno. Yo no sé si es habitual, abrir el diálogo, supongo que sí, si quieren que comentemos algo, comentar algo, o,